Es jueves y es jueves de Buen Idioma al Día y qué gusto recibir a Cristian Martínez, su presentador, y hoy estamos ya dando respuesta a todas las consultas que nos han hecho tanto por las redes sociales como también por nuestro correo consultasbuenidioma.com. Buen día, qué gusto saludarte, Cristian. Buenos días para ti también, Yanela. Qué placer, como siempre, compartir contigo este espacio que es bien recibido por los televidentes. Me alegra muchísimo que envíen sus preguntas sobre el uso del idioma. Eso muestra también el interés que tienen los hablantes por hacer un uso más apropiado de la lengua española. Compartí muy bien con los colegas durante este tiempo que estuviste en otras tareas y bueno, me fue de lo más bien con ellos, así que espero poder también en otro momento compartir algunas de las dudas que nos envían los televidentes. Pero Claro, bueno, contigo sí. encantada como siempre. Gracias, lo sé, que estaba en muy buena compañía. La retaguardia está asegurada. Así mismo. La mayoría, Cristian, de los ciclistas, se puede decir cuando se refieren a un grupo de ciclistas, vamos a decirlo correctamente, ya ha llegado o ese grupo ya han llegado. Ahí la duda está relacionada con si el verbo está en plural o en singular, como bien decías. Y como puedes ver en este tipo de ejemplos, el sujeto es la mayoría de los ciclistas. Y ahí ambas opciones son válidas, o sea, se puede decir tanto han llegado o ha llegado. ¿De qué depende de esta concordancia de las dos formas? Depende de con quién uno vaya a establecer la concordancia. Si es con la mayoría, por supuesto el verbo va en singular, la mayoría ha llegado. Pero si es con ciclistas, ahí sería en plural. Lo mismo ocurriría con, por ejemplo, la mitad de la población votó. Bueno, en este caso la población no, porque ahí estaría en singular. La mitad de los hablantes dijeron o la mitad de los hablantes dijo. Ahí, en dependencia de con quién establezcan la concordancia, va a ser en singular o en plural el verbo. Entonces es válido. Se oye también, Cristian, a menudo frases como habían muchas personas y hubieron afectaciones. ¿Es correcto? Aquí eso lo hemos explicado en otras ocasiones y vamos a reiterar nuevamente que el verbo haber es impersonal y por tanto lo adecuado en la lengua general culta es que se mantenga siempre en singular. Por tanto, lo apropiado es que se diga había afectaciones, habrá afectaciones, hubo fiestas y no hubieron, que son formas que están en plural, porque algunos hablantes piensan que eso que sigue a esos verbos es el sujeto y por tanto debería concordar. Sin embargo, ese elemento que siga esa forma verbal no es el sujeto, sino el complemento directo. Esas son oraciones impersonales. Así que en un caso como hubo aprobados, ese aprobados es el complemento directo. O sea, lo habido es aprobados. Por tanto, no hay por qué establecer esa concordancia en plural. Es que a los oídos, sinceramente, hubieron suena feo, ¿verdad? Sí, suena feo, realmente muchas personas lo dicen y por eso aclaraba esta acotación de en la lengua general culta. Los hablantes cultos, mayoritariamente, siguen usando este verbo, como ha sido tradicional en español, en singular. Lo mismo ocurre si tuviera el verbo poder delante. Por ejemplo, si hubiéramos dicho podrá haber afectaciones o podrá haber fiestas. Ahí, aunque tenga podrá delante, tiene que seguir siendo en singular porque sigue formando parte de lo que en gramática se llama perífrasis verbal, o sea, ese poder más ese verbo, eso sería una frase verbal y por tanto tiene que estar en singular. Aclarada la duda entonces para la persona que escribió y solicitó que abordáramos esta frase. Nos encontramos en una ceremonia de casamiento. Habitualmente las personas invitadas, presentes, gritan ¡viva los novios! O simplemente vivan los novios. ¿Cómo es la forma correcta? Ahí la forma apropiada es en plural. Vivan los novios. Como mismo decíamos, vivan Fidel y Raúl. Ahí el sujeto es Fidel y Raúl. El sujeto en ese caso, en el ejemplo que mandaba en la duda, es los novios. Por tanto, ahí lo apropiado es que se use en plural. Vivan los novios y no que se mantenga invariable esa forma verbal porque, como puedes ver, las dudas que nos están enviando tienen que ver con la concordancia. Así que es bueno ir repasando estas reglas, ya vimos algunas, con estos sujetos que tienen este tipo de sustantivos como partitivos, como veíamos con la mayoría, la mitad. Ahora vemos aquí el sujeto pospuesto y por tanto, si es plural, el verbo debe ir en plural. Lo reitero, lo apropiado es vivan los novios. Ahora, lo que sí podríamos decir, vamos a gritarle un viva a los novios, pero es vivan los novios. Exactamente. Muy bien la aclaración. Ese es otro ejemplo, que ahí sí sería el viva, por supuesto, en singular. Ya. ¿Se alquila habitaciones o se alquilan en plural? ¿Cómo lo has visto tú, Yanela?
Ambas formas ¿Has visto de ambas formas? Sí. Por ejemplo, yo lo he visto en se imprimen documentos también. o se imprime documentos. Es cierto que ambas formas se usan, sin embargo, quizás lo más recomendable sería usarlo en plural, porque ese documento sería el sujeto de esa oración que en gramática se llama una oración en voz pasiva, porque el sujeto no es el que ejecuta la acción, sino es el que la recibe. O sea, documentos son imprimidos por tal persona o son impresos por tal persona. Ya que es imprimidos y algunos televidentes quizás se erizaron en sus casas. Es que también suena feo. Por eso vamos a recordar aquí nuevamente que el verbo imprimir admite dos participios y es válido tanto decir impreso como imprimido. Que algunos hablantes siguen prefiriendo impreso, bueno, pueden seguir usando impreso, Yo sigo prefiriendo impreso. pero sepan que también es válido el uso de imprimido, sobre todo en estas construcciones verbales, como vimos, fueron imprimidos o se imprimieron. En este caso, esos verbos, el verbo imprimir se admite esta doble alternancia en el participio. Qué interesante. Seguimos con más entonces, respondiendo a las inquietudes de nuestros televidentes. ¿Válido decir se premiaron a los estudiantes destacados? ¿O se premió? O se premió, exactamente. Lo apropiado sería ahí decir se premió a los estudiantes destacados. Es un solo premio. Bueno, porque ahí está de forma impersonal, o sea, ahí no se quiere decir quién fue el que premió a los estudiantes destacados. Ya. Esa sería otra construcción, en este caso impersonal, ¿sí? Quita quién es el sujeto de la oración y por tanto ahí se premió a los estudiantes destacados de la forma adecuada. Ahí lo que pasa es que hubo una combinación con el ejemplo que poníamos anteriormente de estudiantes se premiaron, o sea, estudiantes fueron premiados, se mezcla con esta otra construcción y por eso es que surge el error. Pero en este caso lo adecuado es mantener ese verbo en singular. Se premió a. Y que tiende a confundir muchísimo, Sí, ¿verdad? cómo no. En los medios de comunicación, sobre todo, a veces ese verbo se pluraliza indebidamente. Igualmente es frecuente que se escuchen frases como en primer lugar, señalar que, por último, decir que, esto lo vemos también mucho aquí en nuestros medios, ¿son correctas? Igual que en las conferencias, hay personas que dicen, por último, señalar tal cuestión. Ahí, esto es lo que en gramática algunos han denominado ese infinitivo colgado, ese infinitivo independiente quizás, porque le falta el verbo auxiliar a ese infinitivo. Por último, es bueno señalar, por último, es importante señalar. O sea, en la lengua general culta es preferible eliminar esos infinitivos colgados, o sea, con los ejemplos que ilustrabas ahí de por último señalar, es mejor usar frases ya con su verbo conjugado propiamente dicho y no usar estos infinitivos. Se me ocurre ahora también que utilizamos mucho primero que todo o primero que nada. Es muy parecido, ¿verdad? El ejemplo. Bueno, en ese caso son construcciones válidas, ambas. En primer lugar, primero que todo, primero que nada, antes que todo. Y esto lo hemos explicado y voy a reiterarlo porque me siguen enviando estas consultas sobre la corrección o no de este tipo de frases. Son válidas, en la lengua general están extendidas y no hay por qué censurarlas. Hay quien dice, voy con el mismo ejemplo de siempre, los asiduos televidentes dirán, pero este siempre habla lo mismo y no es que, lo que pasa es que siguen enviando las mismas dudas porque hay muchos prejuicios lingüísticos con determinados usos de la lengua y por tanto es bueno volver a insistir en estas cuestiones. No, y de mucho tiempo que se han utilizado. Como no exactamente, tradicionalmente habían sido señaladas como incorrectas, pero no hay por qué señalarlas como incorrectas. Hay quien dice, bueno, antes que nada no hay nada, ¿cómo va a ser válido decir antes que nada? Bueno, es que es una frase que se ha extendido, es una frase que ahí lo que quiere decir es en primer lugar, no es que antes que nada no hay nada, no, es que ahí lo que quiere decir es en primer lugar. ¿Tiene algún problema la frase, me encontré con tu amigo entrando al médico? ¿Cómo entra un médico? Bueno, ahí vamos a ver cuál es el problema. Me encontré con tu amigo entrando al médico. Ahí, ¿cuál sería el problema de esta expresión? El gerundio está usado de una forma ahí que provoca lo que en el idioma se llama como anfibología, o sea, doble interpretación. ¿Quién es el que estaba entrando al médico? O sea, ¿yo era el que estaba entrando al médico o era tu amigo? Fíjate en el ejemplo. Exacto. Me encontré con tu amigo entrando al médico. ¿Quién entraba? ¿Era yo o era esa persona? O el amigo, exacto. Ahí hay que ordenar la frase de otra manera para que evitemos esta doble interpretación, que reitero, sería lo que se llama anfibología. Por ejemplo, si era yo el que me encontré a la persona, podría decir, entrando al médico, me encontré a tu amigo. Ahí no hay dudas de que yo fui el que me encontré a tu amigo. Esa podría ser una alternativa para solucionar esa cuestión. Otra duda también hecha por nuestros televidentes y que hemos recibido es cómo se conjuga el verbo placer. ¿Es correcto me plació, por ejemplo?
¿Tú lo has usado? ¿Me plació tal No, cuestión? realmente no. Es un verbo que Me quizás dio mucho placer hay quienes utilizarlo. optan por este tipo de expresiones quizás más largas, pero el verbo placer es válido, tiene sus conjugaciones propias y sí es válida esa conjugación plació. Mira Me tú. plació tal cuestión. Me plació su actitud, por ejemplo. Ahí más bien la duda viene porque, Yanela, te cuento que en el pasado se usaba la forma, no sé si la has oído, plugo. O sea, me plugo tal cuestión. Obviamente es una forma que en el español actual está cayendo en desuso, que se emplea sobre todo en obras literarias con un valor arcaizante, o sea, para acercarnos a la lengua del pasado, y ese verbo placer antes se conjugaba, así como dije, me plugo en lugar de plació, que es como actualmente los hablantes comúnmente hoy lo dirían. Aunque sí hay otros, como bien tú misma, por ejemplo, usabas otras expresiones más largas, pero que también cumplen su función porque el idioma es comunicación y es válido eso que Estoy mencionabas. pensando, no sé si se asemeja a este ejemplo, me satisfizo o me dio mucha satisfacción, igualmente también. Ahí sí podríamos equipararlos porque a veces como el verbo satisfacer es tan complicado a la hora de conjugar, hay quienes optan también por una expresión más larga, pero es su uso válido. Y sí, como bien has dicho, esa conjugación del verbo satisfacer es esa que mencionabas, satisfizo. Me satisfizo tal cuestión Eh, y no mu- satisfació. Muchos colegas, incluso me incluyo, hace muchos años ya lo corregí, no sé, ahora voy a esperar que me dices tú si es correcto utilizar la palabra tópico. En otros tópicos, los tópicos culturales en sí, que es un tópico. Bueno, ¿qué es un tópico? De acuerdo con el diccionario académico, un tópico es una frase común, una frase cliché, una frase trillada. De estas abundan en los medios de comunicación desde la larga y penosa enfermedad y otras que seguramente ahora los televidentes recuerdan. O sea, son frases trilladas. Eso es lo que significa tópico, si lo consultamos en el diccionario. Ahora, es un calco del inglés, o sea, se está imitando del inglés cuando se usa tópico con el significado de tema. Y de acuerdo con el diccionario panhispánico de dudas, es un uso que deberíamos evitar en la lengua esmerada. Así que lo recomendable es que no digamos, bueno, entre otros tópicos vamos a tratar esta otra cuestión. No, ahí lo aconsejable es que digamos entre otros temas, entre otras temáticas, Yo entre otros recuerdo que asuntos. tópico, el significado era ungüento o algo así, y entonces por eso creo que hace muchos años un profesor de locución me dijo, no, eso es un disparate total. Bueno, ahí evitar, lo recomendable es que evitemos este uso de tópico con el sentido de tema. Es que suena bonito, ¿verdad? Y entonces lo usamos como Sí, sinónimo. Hablemos entonces de las famosas muletillas que tanto nos persiguen a los locutores, periodistas, presentadores de los y a medios. muchos entrevistados también. ¿Cómo Más no? bien la duda y la consulta me la hacen porque muchos de los entrevistados a la hora de dar sus intervenciones emplean muletillas y esto fundamentalmente se debe a que no piensan quizás la idea completa antes de expresarse. Lo aconsejable sería evitar en registros formales esto de las muletillas. Una muy habitual y es la que me envían la consulta y es la relacionada con nada. Nada, tal Bueno, cosa. pues nada, estas son las preguntas que teníamos hoy en la sección, pues nada, y bueno, he hecho un arduo trabajo y nada. Bueno, muchos televidentes me consultan para tratar de ver cómo podemos hacer esta aclaración en los medios, a ver si ya solucionamos esta Tratamos cuestión. de eliminarlo, ¿verdad? Sí, Sobre a todo, todos, a mí también se me van, por ejemplo, las a muletillas. mí se me va muchísimo. Claro, es algo común en la lengua, pero lo adecuado, quizás lo más aconsejable en registros formales, aquí estamos coloquialmente hablando, y puede que ahora digamos, bueno, nos escape. exactamente, pero en registros formales, en niveles cultos, lo aconsejable sería restringir al máximo en la lengua hablada y en la escrita más todavía. O sea, ahí tienes más posibilidades de redactar, de pensar bien lo que estás Claro, escribiendo. eso te iba a decir también en el caso nuestro que muchas veces improvisamos, es una manera de dar paso a pensar lo que vas a decir, un poco de hacer tiempo y por eso lo utilizamos tanto. Es un fenómeno común en la lengua, lo reitero, en registros formales mejor evitarlo, pero es común y hay que convivir con ello. ¿Cómo podemos rectificar entonces una errata en una conversación por chat? Algo también complicado y muy frecuente. Así es una pregunta muy actual del día a día. Ahora, si yo te envío un mensaje mal escroto en lugar de escrito, ¿cómo yo rectificaría esa cuestión? ¿Y cómo tú lo haces en tu WhatsApp, por ejemplo, cuando te equivocas? Voy a los tres punticos de arriba, Sabía editar, te editar y ibas a ahí ir por mismo ese camino rápido y lo sabía. rectifico. Por suerte, WhatsApp ya, o WhatsApp, como decimos los cubanos, WhatsApp ya admite la forma de edición en dependencia del tiempo en la que hayas enviado ese mensaje y esa es una opción válida. Sí, Sin porque si la embargo, persona lo vio, ya, ahí quedó. o si ya pasó el tiempo, La pasó errata. una hora y ya está el error ahí. Bueno, esa opción es válida, se sigue usando. Lo que pasa es que muchos hablantes a veces quizás
es más, les da pereza, por ejemplo, ir a los 3 puntos y hacer la edición. Y lo que usan es el asterisco para corregir el mensaje. O sea, yo te también. envío el mensaje mal escroto y era escrito lo que había que poner, y entonces yo te envío un asterisco. ¿Dónde tú colocarías ese asterisco? ¿Delante de la palabra o detrás de la palabra? Delante, Pegado, delante. lo pones delante. Yo también lo sitúo delante de la palabra que voy a corregir. Sin embargo, colocarlo detrás de la palabra también es válido. Ahí puedes colocar el asterisco antes o detrás de la palabra. Como señalando que es esa palabra la que Así estamos es. rectificando. Hablemos del latín. A grosso modo, que también es muy frecuente escucharlo, o grosso modo. Las personas usan las dos formas. Sin embargo, a veces por querer sonar más cultos, queremos emplear frases o expresiones de otras lenguas sin conocer a fondo esas lenguas, y es lo que ocurre con esta expresión que mencionaba. Se usa de las dos maneras por eso, porque se desconoce la forma original. Y lo adecuado es que se diga grosso modo. ¿Qué significa grosso modo? Significa a grandes rasgos, coloquialmente yo diría, bueno, por arribita, estas son las consultas que nos traían, y ese es el significado de esa expresión. Grosso modo no lleva preposición delante, y hay que insistir en ello. Hay que respetar las formas del latín. Si determinadas expresiones no llevaban, por ejemplo, esa preposición, no es adecuado que en el español actual se las coloquemos delante. Así que digamos grosso modo y no a grosso modo. A grosso modo. Igual me sucede mucho con vísperas también. Vísperas de también, que son... Sí, pero ya esta sería más bien lo que se llamaría una locución, o sea, una Exacto. expresión en vísperas de tal actividad. O la víspera, que sería inmediatamente el día anterior, propiamente dicho. Bueno, te agradezco muchísimo, Cristian, por este tiempo. Seguramente nos quedaron en el Sí, hay tintero muchas otras. dudas que nos envían. Lo estaremos ya abordando en próximos espacios, ¿verdad? Y respondiendo también por las redes, por el correo. Vamos a reiterar entonces el correo. Sería consultas@buenidioma.com. Por esa vía, también lo mencionabas desde la presentación, que por las redes sociales, por Facebook, que está teniendo bastante auge la cuenta de Buen Idioma, por ahí pueden enviarnos por Messenger las consultas que deseen los televidentes que sean aclaradas en este espacio. Ya lo sabe. De momento, el próximo jueves te espero. Así es. Gracias, gracias, Cristian. Siempre es un placer conversar contigo. Todos los días aprendemos algo nuevo y son muchísimas las personas que quieren hablar correctamente.